Muy buenos días, hoy tenemos un nuevo episodio de Más que IMM y es que hoy vamos a hablar un tema de que nadie habla cuando está emprendiendo y es que nos encanta admirar historias de éxito, esos deportistas que han alcanzado totalmente la cima, pero cuando hablamos de historias difíciles, de reconstrucción, de fracaso, la gente se tiende un poco ya a retener, Daisy, pero hoy estoy con una invitada especial, Daisy Olarte, de profesión teóloga, cuenta con un máster en psicología y que hoy nos va a hablar de este proceso de reconstrucción humana. Lizeth, muchas gracias por invitarme a su podcast. Definitivamente es para mí un placer estar acá y más tocando temas tan sensibles, tan bonitos y definitivamente que van a llegar a todas las personas. Es verdad, normalmente cuando hablamos de emprendimiento hablamos de esas carreras súper exitosas, pero yo sé que hay una parte muy importante a todos aquellos emprendedores o que ven el camino del emprendimiento como esa posibilidad de seguro, que son el tema del fracaso, ya sea porque lo han hecho o lo han visto en una persona cercana o porque ellos lo han vivido muy de cerca. Lo que pasa es que muchas personas tienden a poner el fracaso como si fuera algo que le marcó su vida y aunque puede ser, en Europa el fracaso está muy mal visto. Pero si usted se va a Estados Unidos, las personas que fracasan son las que más se aplauden porque son las que más lo intentan. Claro, claro. Tenemos Ese aquí camino, algo, sí, nos dan muy duro, claro, muy duro. Ese camino de peldaños es admirado, pero lo que acabas de decir, en esta parte del mundo, el fracaso se oculta. Y tiene que ser todo lo contrario, porque ¿por qué pasa eso? Las personas que deciden emprender se van a encontrar con obstáculos. No siempre el primer emprendimiento o el que a uno le pone más las ganas es el que va a salir adelante. Justamente ese es el que más equivocaciones tiene. En todo, en la parte administrativa, estratégica, en la parte financiera, los socios. Entonces, van a ser momentos muy importantes de ir reponiendo y reconstruyéndose en el camino. Pero tenemos que llegar sí o sí a cometer errores. Daisy, yo sé que tú eres experta en esa reconstrucción de la pérdida, pero normalmente asociamos siempre la pérdida con con ese proceso de duelo simplemente de perder a una persona cercana. Pero quiero que hoy nos expliques que la pérdida o el fracaso del emprendimiento, del negocio, ser estafado o tener un socio que te ha hecho cometer errores, también es una pérdida que se puede asociar con un duelo. Pero totalmente. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de pérdida siempre lo ponemos como la pérdida de ser querido o una ruptura y no es así. Algunos le llaman el duelo por estatus y ese duelo por estatus lo que pasa es que pierde su identidad porque lleva muchos años construyendo una empresa, construyendo un proyecto, dándolo todo por ese proyecto, dejando de lado su familia, su vida personal. Y cuando carece o falta ese proyecto, esa persona se siente sin identidad. ¿Y ahora quién soy yo sin esa empresa? Es verdad. ¿Y ahora quién soy yo sin ese empleo, sin ese proyecto de vida? Y duele más porque se pierde ese momento, no solamente la parte económica, porque ya no es admirado, Claro. ya no es el gerente, ya no es el dueño. Ya no te hablan de una no. forma especial. Exacto, y eso duele porque lo ha venido construyendo durante muchos años. Sí, sí. No es ni más ni menos, pero es un duelo de reinvención y de identidad que cuesta mucho porque lo puso todo en una sola balanza quizás. Claro. Y eso nunca se mide por un proyecto empresarial, sino se mide por la calidad de los valores que tiene, por ese proyecto personal que ha fundado durante tantos años y que debiera seguir. Sí, ¿tú recuerdas esa reconstrucción tuya? Yo me imagino que cuando estamos hablando de esto y tocamos temas, por ejemplo, de extranjeros que vienen a crear empresa, para ellos es muy notable esta reconstrucción. Estos que vuelven otra vez a emprender, creo que se les da mucho mérito porque han perdido algo, ya sea el viaje, y hoy vuelven a estar aquí intentándolo de nuevo. ¿Te acuerdas de tu proceso? De mi proceso y de muchas de las personas que vienen a construir empresas y como yo digo, a construir o a hacer patria en otro país. Yo creo que la dignidad humana aquí implica muchísimo. La dignidad humana nunca se va a perder, pero sí es cierto que cuando se tenía un proyecto de vida, un estatus económico, un proyecto de vida profesional y vienen a un país
no de cero, sino desde la experiencia. Pero esa experiencia equivale a dejar en el camino mucho ego, porque yo en mi país era y ahora soy la que estoy atendiendo una tienda, soy la que estoy ayudando a cuidar personas mayores, Claro. a cuidar niños, a otros trabajos que no tenían ese mismo lugar. Es que eso no me hace más ni menos, y muchas veces pensamos que perdemos esa parte. Sí, la perdemos por, entre comillas, en un inicio, pero esa dignidad es la que nos hace grandes, ¿no? Esa es la dignidad que tenemos que tener, que estoy haciendo algo por mí y por mi familia porque me están observando. Decir, yo no dependí de un cargo, yo no dependí de un estatus en mi país, ahora dependo de mí, de ese ser en esencia, de esa persona en la que yo me estoy convirtiendo, más allá de un título, más allá de mis bienes. Ahora me viene a la mente algo que a lo mejor es una vivencia personal, pero sí te puedo decir que cuando yo me reconstruí para crear empresa en España y que incluso ayudamos a otros ahora a crearla, porque nosotros en IMM Negocios solamente no hacemos la parte de fiscalidad, sino también hacemos esa gestión empresarial para que las empresas de extranjeros, por supuesto, salgan adelante, pero que ya no solamente tenemos extranjeros, ya tenemos incluso de todas las nacionalidades, que eso también es muy importante porque vemos que es no solamente una fiscalidad a nivel de expatriados, de que salieron de su país, sino gente que realmente está emprendiendo y que necesita todo esto. Pero vengo a decirte que cuando yo me reconstruí, creo que el apoyo de una persona es fundamental, porque para mí el apoyo de David, que es mi esposo, fue prácticamente lo que me hizo como creer en mí nuevamente. Mire, Lizeth, yo siempre voy a hablar de las redes de apoyo. Sí. Si nosotros no tenemos redes de apoyo, es muy difícil salir adelante. Nosotros podemos tener una estrategia quizás clara, pero si no sabemos conectar con las personas, muy difícil lo podemos hacer. El estar bien asesorado es clave para poder no cometer esos errores, porque efectivamente venimos a otro país o estamos abriéndonos espacios, pero gústenos o no, hay cosas burocráticas que tenemos que hacerlas y las desconocemos. Por más inteligentes o, como digo yo, pilos que seamos, tenemos que saber que necesitamos de una asesoría legal. El tú a tú ayuda, pero una asesoría profesional es clave para no cometer errores más adelante. Quizás uno pensando por la economía que nos podemos ahorrar cierta cantidad porque lo podemos hacer todos solos y somos súper poderosos. Con ChatGPT. No. Siempre. O sea, sí, la inteligencia artificial ayuda mucho, sí, pero la voz humana, este tacto, este face to face, definitivamente es lo que cambia. Tener de verdad una asesoría y más con experiencia. Claro. Porque no es lo mismo que yo hable con una persona que está emprendiendo desde su nicho a una persona que ya ha venido trabajando con varios empresarios y que conoce muy bien cuáles son las herramientas y cuáles son esos, yo no sé esos cómo, atajos. Sí, fiscales que me van a ayudar. Y que esta persona no me puede asesorar. No es lo mismo un nicho, alguien que abarca mucho y que lo hace de forma inteligente y profesional. El emprendedor siempre es un explorador, o sea, busca mucha información para mí, pero lo que tú acabas de decir, la clave siempre de estar como bien asesorado y sobre todo buscar un respaldo jurídico que te acompañe, no vale el dinero que pagas, porque vas a estar realmente en un camino correcto. Pero volviendo al tema, por ejemplo, cuando te reconstruyes, ya sea en otro país o ya sea que te ha pasado algo en tu propio país, ¿crees que es fundamental que se necesite primero sanar de ese fracaso? Van de la mano dos cosas. Lo que pasa es que nosotros vamos acostumbrados a que somos los superpoderosos y que podemos salir adelante porque venimos acostumbrados a una serie de procesos difíciles. Claro. A levantarnos, a ser emprendedores innatos. Es que si no me sale en una empresa, yo voy a vender X cosas, yo comercializo, yo le vendo todo, y no es así. Entonces tenemos que tener, como quien dice, esa parte bonita de querer seguir, pero querer ir sanando en el camino. Vale. ¿Que sí se puede? Sí.
Pero si nosotros no tenemos esa herramienta, y herramienta hablo de una voz profesional y de una voz que sepa cuál es el camino, porque el día de mañana esas heridas me van a pasar factura, Claro. porque yo no he sanado del todo y yo voy a pensar que un socio o una persona que está abriendo su corazón de la forma más sencilla y honesta Claro. posible me quiere robar, y no es así. Es que como yo no he sanado esa parte, yo no puedo entender que todas las personas no están pensando en la maldad, sino están pensando también en reconstruirse, en abrir un negocio bueno, y estoy perdiendo una oportunidad porque mis heridas no han sido sanadas del todo. Y eso se va haciendo en el camino, pero definitivamente la autoayuda también. O sea, hoy hay herramientas súper grandes. La persona profesional, indispensablemente. O sea, tener a alguien que me asesore. Ámbitos. Sí, sí. O sea, no somos súper poderosos. Claro. Yo siempre voy a decir, para mí mi cafecito es sagrado. Para mí el compartir con alguien es una experiencia, además de que es muy bonita, es también desahogarme siendo yo, sin filtros, sin nada, sin ser esa profesional que hay detrás sino compartiendo con alguien de forma genuina. Y eso es lo que también le hace falta a todos, ir en el camino deshaciéndose de cargas, de esa mochila que llevamos todos, que no es sana y que nos va a pasar factura en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones, en esos cosas mentales que no son sanas y no son buenas. Acabo de pensar algo porque dices mochila. Entonces pienso en todos los emprendedores que pasan por IMM Negocios queriendo de pronto con una idea exitosa, que tú ya con la experiencia alcanzas a desgrimar eso, como, uy, esta idea veo que va a funcionar. Pero esa mochila siempre la identifico yo como un miedo. No, lo que pasa es que nosotros tenemos muchos paradigmas, pero es cultural, de la trampa. Claro. De que, y más nosotros, los entre comillas latinos, que no es la palabra correcta, pero sí venimos como con esa cosa de que va a ser para mal, de que me van a engañar, de que es que todo se lo va a llevar a Hacienda. A ver, vamos a ver. Yo voy a decir, no, vamos a ver. Yo estoy muy agradecida con este país, porque este país me ha abierto las puertas. Pero nosotros tenemos que entender que este país nos ha dado cosas maravillosas, claro, que quizás los nuestros no lo pudieron hacer. No. Nosotros tenemos una buena salud, nosotros tenemos el acceso servicio, a la universidad, transporte. Sí, muchas cosas. Entonces, queramos o no, dejémonos de que todo se lo están robando y que estamos pagándole al Estado. No. Esto también es un run, ¿no? Que alguien me lo dijo, me lo contó y el teléfono roto va directamente subiendo, pero realmente no tienes ni idea de lo que estás hablando, sino como estás hablando de experiencias de otras personas directamente. Porque normalmente aquí cuando la gente tiene una idea, viene y hace una asesoría previa, ¿vale? Pero luego te dice, es que el primo me dijo esto, es que el vecino me ha dicho eso. No, ¿de dónde sacas esa información? Ve, te lo vamos a explicar correctamente, esto funciona así, la seguridad social funciona así, Hacienda funciona así. No, es que a mi vecino le quitaron de la cuenta no sé cuánto. Entonces también funciona como que lo que acabas de decir, lo vamos creyendo todo de gente que no es profesional, o tal vez porque estimas, o el amigo, o la experiencia de un cuñado, o lo que sea. Pienso que eso es lo que yo también, como en el camino del emprendimiento, cometes este error, como que estás ahí. A ver, tenemos que ser realistas. Sí, es cierto que quizás aquí los gastos, entre comillas, fiscales son considerables, sí, es verdad, pero es verdad que para querer salir adelante en un negocio tenemos que invertir y tenemos que también dar. Pagar impuestos. Ya está. O sea, eso hace parte del sistema. No, o sea, es que no podemos pelear con el sistema. No. Eso hace parte del sistema. ¿Para qué? Es que toca pagar. Pues pagarlo. Es que es lo que hay. Sí, los gastos fiscales son bastante altos, pero al final cuando no estás pagándolos, pues no eres nadie. No tienes apalancamiento con un banco, no tienes financiación, no tienes... Todo funciona y las empresas reinvierten prácticamente de esto. Yo siempre que hablo con un emprendedor que piensa que sus gastos fiscales, vemos su margen de ganancia y decimos, pero es que tu margen de ganancia también es muy alto. Miren, el tener que estar en un entorno donde tenemos que pagar por nuestros impuestos
eso avala también parte de la profesión o del emprendedor. Claro. Es un camino diferente, obviamente, al del empleador totalmente, pero ese es el camino que escogimos. Entonces dejemos de estar criticándonos y echando tanta vaina negativa. Ya decidimos hacerlo, más bien es cambiar ese chip que tenemos. De verdad, si nosotros no cambiamos esa mentalidad y de estar en constante queja como emprendedores, es que se lo está llevando. Mire, primero, ese sistema reticular ascendente está muy mal, porque es lo que nosotros atraemos. Siempre ese negativismo, siempre es que me están quitando. No, primero quitémonos eso. O sea, eso hace parte de la reconstrucción humana, de verdad, de cambiar hasta ese vocabulario, de empezar a decir, esto es lo que hay, es lo que hace parte del sistema en donde estoy, así que voy a continuar. Y no dejarnos llenar de esos murmullos, de ese ruido, de esa vaina sucia, porque no es sano. No, y es importante para el emprendedor también ese cambio que tú dices hasta mental. Pero es que es total. Totalmente. Por ejemplo, una de las cosas que ahora mismo estoy recordando, que ya que hablas del cambio mental, es en un tiempo tuve una experiencia con un emprendedor que tenía mucho miedo en asociarse, porque su pensamiento, o yo lo llamo, tú me vas a corregir, como que su duelo fue que tuvo un negocio y que le robaron todo el negocio, toda la idea de negocio, su socio. Entonces, tenía muy buenas oportunidades de asociarse, le brindaban unas muy buenas opciones de asociarse, que iba a su negocio a tener una escalabilidad bastante grande, pero tenía mucho miedo de esto. Entonces, lo acabas de decir, la mentalidad de que siempre va a pasar lo mismo. Mire, hubo un profesor de la universidad muy pilo y él decía lo siguiente, tenemos que actuar con estrategia. Muchas veces, en lo posible, uno dice, actuar solo está muy bien, porque no tenemos ese problema. Pero a veces, tener ese apalancamiento es muy importante. Nadie le va a decir a usted si va a fracasar o no. Entonces se va a quedar en el intento de que esa persona quizás es la que lo ha podido impulsar a usted. Claro. O sea, nos vamos a quedar con esas ganas de decir, esta persona es la que iba a levantar mi negocio por pensar en lo que decimos, en que me va a ir mal, en esas heridas del pasado que yo no sané y que todos son malos y que no quieren pensar algo bueno conmigo. ¿A usted quién le ha dicho que la persona que lo quiere ayudar en su emprendimiento en marketing, que es súper costoso, por ejemplo, sí, que le dice, venga, hagamos un podcast, y que este es súper bonito y que uno dice, hombre, estos, además que se llama sororidad, porque las dos somos profesionales, porque nos estamos apalancando. Hay algo que, como en programación, el código abierto, hay código abierto, cada quien coge lo que más le gusta. Esto no quiere decir que me van a robar siempre mi idea de negocio, porque usted dice es usted. Claro, claro. Y usted tiene su propia forma de actuar, su propia forma de cómo se relaciona con la sociedad. Yo me llamo Daisy. Y es natural que la gente se inspire de ti también, ¿no? Claro, o sea, pero que ponga algo muy parecido porque se inspira de ti. Yo código abierto, sí. O sea, quizás van a querer copiar muchas cosas, pero la esencia la lleva uno. Ay, es así de claro. O sea, van a ver cosas que no van a gustar, pero la esencia es la esencia y es algo que nadie le va a poder copiar. Esto es muy interesante lo que acabas de decir. De hecho, es una reflexión muy importante porque el emprendedor tiene un techo cuando está pensando eso, ¿vale? Que no puede mostrar su idea porque se la copian, porque me quitan el negocio, porque tal cosa. Y ese miedo le genera un techo a crecer, un techo a contratar, qué sé yo, más personas, un techo a asociarse. Entonces, lo que acabas de decir creo que es una reflexión muy importante a esta gente que está emprendiendo. Creo que ese miedo y ese... Yo creo que tabú también, de, ay, me van a copiar. Todo el mundo se copia de todo el mundo. Todos. ¿Cuánto has visto algo que no esté replicado? Creo que ahora es imposible con las redes sociales. Claro, pero lo que yo le digo es ese ser en esencia.
O sea, muchos hablan de resiliencia, muchos hablan de reconstrucción humana, pero ¿quién ha unido la teología, esa parte espiritual, la academia, porque soy súper investigadora de lo que yo hago también, esa parte de inteligencia artificial ética? O sea, somos únicos. Y la reinvención constante creo que juega un papel importante. Importantísimo. Mire, hoy en día, cuando la IA está jugando un papel que hoy somos expertos en un tema y ya mañana no lo somos, y tenemos que volver a aprender. Esos que antes eran los seniors de una empresa, hoy ya las personas que están empezando los alcanza y ganan más. Es una reinvención total, en todo aspecto. O sea, en todo aspecto. Yo no puedo pretender que la persona de 50 años, de 30, de 20 sea más. No, hoy estamos en Hoy por constante. hoy no. Sí, antes de pronto tú sí que veías ese camino inalcanzable, pero hoy con lo que acabas de decir, que tenemos la inteligencia artificial muy de cerca, muy accesible. Y que cambia constantemente. Y que cambia constantemente. Yo creo que al final la reinvención juega un papel súper importante, que tú cuando ves una competencia o ves una posible competencia, lo que debes hacer es pensar en esa evolución y esa reinvención para diferenciarte de los otros competidores y no dejar como ese tabú de, oye, me copió, ¿ahora qué hago? No, vamos. Yo creo que hasta ahora hemos hablado de ese duelo y ese fracaso que es bastante importante, pero quiero abordar un tema bastante importante. ¿Qué se siente realmente ser resiliente en el emprendimiento? Lo que pasa es que nosotros a veces tenemos una mala mirada de lo que es la resiliencia. Sí. Y la Explícanos. resiliencia a veces creemos que es levantarnos o ser muy fuerte, ya, ¿no? Sí, no, es todo lo contrario. Vale. Es mirar esa herida y decir, por esta herida he aprendido muchas cosas. Claro. Y a partir de ahí empezar a ver las cosas con un propósito diferente. Nadie va a cambiar lo que viví, el dolor por el que pasé, pero tengo que aprender a levantarme con un propósito. Alguien decía, el día que yo mire ese dolor, lo reconozca, lo hable en público, no con ese resentimiento, sino como algo aprendido, ese día voy a aprender a decir, estoy sanando o ya sané. Y la resiliencia del emprendedor es eso, es decir, cometí este error, pero mire, no pensemos como ese fracaso, sino pensémoslo como el error que cometí. Claro. Pero ese error no me dice a mí de esa persona como persona que fracasó. Fracasó quizás o se cometió un error con la empresa, pero esa persona no fracasó porque esa persona aprendió, porque esa persona ya sabe que no va a volver a cometer esos errores financieros, que va a tener mucho más cuidado. Ve la mirada diferente, por supuesto. Que ya no es la empresa, ya es esa persona, ese ser en esencia va a decir, yo, Daisy, cerré esta empresa, pero voy a abrir ahora quizás la otra razón social, como le decimos nosotros, pero ya no voy a contar con esta persona porque no tiene la experiencia suficiente. Prefiero pagarle a alguien más que conozca todos los procesos, a alguien que está pensando porque quiero elevar mi empresa. Ve que ya no es lo mismo. Yo, como Daisy, cometí el error, pero eso no valida a mí mi escala de valores. Ni tampoco te identifica como persona, ni absolutamente nada. Es un proceso que tienes que... Pero eso es mío. Eso Claro. Eso lo tengo que reforzar. Esa capacidad de resiliencia la puedes crear. ¿Se educa? Sí. Vale. Sí. Aunque vuelvo yo y digo, nosotros venimos de una sociedad muy exigente, sí, que nos da muy duro, Total. Que estamos que en desastres naturales, que violencia, que muchas cosas, y somos súper poderosos, ¿no? O sea, y apenas quizás hay un desastre y sacamos la música y gritamos a grito herido porque somos demasiado emocionales. Claro. Pero eso no quiere decir que hayamos sanado. Para sanar, vuelvo y digo, tenemos que ayudarnos, tenemos que escucharnos, saber en dónde está nuestro dolor, saber qué fue lo que hizo que me doliera tanto y no continuar, porque va a llegar el momento del colapso. Va a llegar el momento en que nosotros colapsa nuestro cuerpo. Es como cuando estamos trabajando muy fuerte y ya sabemos que salimos a vacaciones y nos enfermamos. O sea, eso suele pasar muchísimo. Claro, claro. Entonces ahí es cuando dice, necesito ayuda y necesito ver en dónde estoy fallando y qué es lo que tengo que hacer para retomar mi vida. Ojo, no quiere decir
que no vayamos a volver a cometer el error, pero vamos a ser más conscientes y vamos a saber que no es mi culpa, sino que son cosas secundarias, es algo que yo no puedo evitar. Usted no puede evitar un colapso, que se caiga una pared, porque muchas cosas son cosas que pasan, son exactamente accidentes y usted no se puede culpar, pero sí es cierto que podemos tener esa herramienta de fortalecernos. Claro, claro. De que sí se puede desarrollar, sí, pero para desarrollarnos necesitamos prepararnos, necesitamos buscar ayuda o autoayudarnos. Este podcast. No, y además todo. que si nos estás escuchando y eres emprendedor, yo creo que este capítulo marca un antes y un después de Más que IMM, porque te voy a decir, siempre estamos hablando de finanzas, de fiscalidad, de la importancia de los impuestos, de las deducciones, trucos fiscales, pero esto hace parte de la gestión empresarial, aunque este emprendedor que nos está escuchando piense que no. Ese crecimiento personal que yo creo que se une con el crecimiento profesional de alguna manera, hace parte, y creo que construir una empresa implica que lo primero es conocernos a nosotros mismos. Mire, las universidades, yo estoy en la cátedra de cultura empresarial porque me encanta la parte empresarial. Además eres muy empresarial, ¿eh? Sí, o sea, y no solamente tu resiliencia, sino he venido también de mi familia de empresarios, pero sí es cierto que poco se habla de ese humanismo. Claro. De esa persona, de cuando usted se va a enfrentar a situaciones, ese es networking. ¿Hace parte de la empresa? Sí, pero si usted no sabe cómo relacionarse, ¿qué hace? Usted puede tener ideas súper buenas, pero si no las sabe transmitir, claro, si no sabe en qué momento bajar la guardia y ser esa persona súper fuerte y empezar a hablar con los que están a su lado de una forma más humana, es muy difícil. Sí, no, o sea, que nos enseñen, esto es súper importante. Una persona o una empresa no sale adelante si no tiene empleados, por ejemplo, que estén fuertes con usted, que le den la mano, que bueno, vamos a levantar esta empresa. La parte económica obviamente que es súper importante, pero la parte emocional a veces se deja de lado y es lo más importante porque ahí está el capital de una empresa. ¿Quién conoce mejor una empresa que los que están por debajo? Mire, el arquitecto, el ingeniero, no sería si no está el albañil, no. Si no está el que hace los cimientos. Okay. Entonces empecemos a reconocer eso. Cuando empezamos a reconocer que no solamente es la persona, sino todo el entorno, el aprender a dar las gracias. Mire, cosas tontas, cosas como es eso, ¿cómo estás? El tomarse un cafecito, mire, tonto, feliz cumpleaños, espero que esté bien su hija. Mire, dejémonos de esa parte ejecutiva y no es que nos bajemos, pero sí integremos esa humanidad y vamos a ver que de verdad, o sea, sin ese tejido humano y sin esa parte emocional es muy difícil salir adelante. Sí, ahora con esto que acabas de decir, digamos que uno de los principios que tenemos en IMM es la cultura empresarial. Siempre hemos tratado de que esto sea nuestros valores principales. ¿Por qué? Porque los temas que nosotros tocamos, pues además de ser temas muy humanos, ya sabes que nuestro fuerte, por un lado tenemos a extranjería y por otro que es la gestión empresarial, pues nos preocupamos de que todo lo que hagamos aquí en la empresa, pues sea transmitido a nuestros propios clientes. Y eso que acabas de decir, que ha sido como el pilar de nosotros, la cultura empresarial y la gente que está con nosotros, es porque realmente comparte esa misma cultura, comparte, y no ser un grupo aislado de este quién es, este no lo conozco, sino que al ser tan compacto, nos han hecho, pues por supuesto, una escalabilidad en el tiempo y sobre todo sostenernos tantos años. Y ellos, que yo siempre lo he compartido con todos los que me conocen, el equipo como tal es parte fundamental de IMM. Y creo que acabas de dar en el punto para aquellos que tienen empleados o que están empezando o quieren empezar a contratar. No fallar en esa cultura empresarial. Mire, reconstrucción humana no solamente es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Claro. Si yo sé transmitir mis valores empresariales
a las personas que me están ayudando, es mucho más fácil que entiendan y haya más corazón y más sentimiento. En una era donde la parte tecnológica es tan importante, estas relaciones humanas se pierden en el espacio y en el tiempo. Cuando yo llegué aquí le decía que tan bonita esta oficina y que súper bonito y que llevaban muchos años. Yo estoy seguro que eso no fuera posible si no hay una relación cercana con la gente, Por supuesto. si no hay esa atención bonita, que no hay distinción de personas, porque todos necesitamos de todas las personas en algún momento de nuestra etapa vital, personal y empresarial. Así que los vínculos tienen que ser a todo nivel. Claro, claro. Que Dios nos dio un privilegio de estudiar, de crear empresa, pero también nos dio el privilegio de ser más humanos justamente porque tenemos esos estudios donde tenemos que justamente ser más cercanos, porque tenemos que tener esa empatía. Así que si el empresario entiende que necesitamos de todos, además de que esa parte humana es súper bonita, va a tener esos valores que aunque fracase, se va a sentir como persona y dice, lo estoy logrando, porque mi empresa va creciendo y mi escala de valores sigue, es estática porque no va a cambiar, pero sí va a evolucionar en el tiempo en la forma como yo veo a las demás personas y van a ser un potencial grandísimo en la parte económica y en la parte humana. Por supuesto. Te quiero hacer unas preguntas que son importantes para nuestros emprendedores. Tú en una palabra para quien perdió su negocio. No perdió. No perdió. No perdió. Adquirió experiencias importantes para otro futuro. Bueno, no es una palabra, es una frase. Palabra es muy difícil. Vale. Una palabra o frase para quien tiene miedo de volver a empezar. Que lo siga intentando. El miedo es sano porque eso nos da como el estrés. Claro, claro. Eso nos ayuda a impulsarnos. Que lo haga. El miedo es necesario en la vida de las personas, pero no en gran manera. Claro, claro. El miedo siempre nos lleva a grandes cosas. Creo que es un reto. Sí, sí, sí. El reto es tener ese miedo. De hecho, creo que cuando no tienes miedo deberías asustarte un poco porque todo te da igual. El miedo siempre va a ser fundamental en cualquier cosa que hagas. Pero justamente es eso lo que nos hace impulsar, el vencer esos sustos o ese miedo que tenemos y vencerlos, uno dice, wow, estoy pasando a otro nivel. Claro. A ver, en este momento, Daisy, yo quiero que me digas, ya tú tienes una experiencia de pronto espiritual superior a la de muchas personas por todos los temas que tratas y eso es muy interesante. Y la gente que está emprendiendo tiene una relación con el éxito bastante difícil, porque, digamos, de alguna manera encapsulan el éxito en la ganancia. ¿Qué significa para ti hoy el éxito? Disfrutar lo que hago y que mis valores sigan ahí existiendo con lo que yo tengo, Sí. con mi familia, con mis amigos, con mi salud, que es tan importante. Para mí el éxito es estar avanzando cada vez más, es no quedarme en el ayer, Claro. es evolucionar para el hoy. El éxito es ir mejorando día a día en todo, en mis relaciones, con mis hijas, con mis papás, con la pareja, con los amigos. Eso es el éxito, disfrutar del hoy pensando en el mañana. Claro. Ok. Bueno, ¿qué le dirías a una persona que de pronto piensa que ya es demasiado tarde para volver a iniciar? Porque eso también pasa mucho aquí en España. La gente piensa que el emprendimiento es para chavales. A ver, inténtalo. A ver si se te da. Pues yo le voy a contar, ahí sí no hay una frase. Cuando yo estoy en la universidad o en mis capacitaciones o formaciones, soy de las más mayores. Sí. Y la gran mayoría son jóvenes. Entiendo. Eso no me hace más ni me hace menos, me da más fuerza, pero porque me lo creo, porque creo que es el espacio, el lugar y el tiempo que era mío. Claro, claro. Y no podemos empezar a compararnos. ¿Tarde para qué si hay vida? ¿Tarde para qué? Que la gente entienda que gracias a Dios tiene tiempo
que el tiempo nadie sabe quién lo controla, Sí. ¿no? Pero que estoy en el lugar que tenía que estar porque ese era el momento indicado o porque era el momento para mí, que no es tarde, que siga, hay vida, hay salud, hágale que vienen cosas bonitas. No, y además es que tenemos un tema con la edad, ¿no? Pegadísimos. Tenemos un tema con la edad en muchos aspectos, pero sobre todo la gente te juzga mucho cuando eres mayor y quieres emprender o quieres iniciar un negocio y se lo cuentas a alguien y se te bajan totalmente las ilusiones, precisamente por el tema de la edad. Eso lo noto en muchísimas personas y de hecho que si nos están escuchando no se olviden de seguirnos porque es muy importante estos temas y que te salgan todos los temas que vienen a continuación para que entiendas que la edad no es un determinante para el éxito. Uy, mire, y más cuando migramos. Yo me encuentro con personas mayores de 40, pero muy mayores también, en donde están empezando a reconstruir su parte vital en la parte profesional, Sí. porque se cansaron del trabajo y dijeron, ya no quiero seguir trabajando y ahora voy a Que es emprender. algo muy... Y otros que dicen, me toca reconstruirme en un país, tengo que empezar a estudiar, muchos hasta una carrera, otros a hacer relaciones para empezar a emprender y definitivamente ahí es cuando uno dice, y estadísticamente, las personas empiezan a emprender a partir de los 42 años, porque se dan cuenta que ese propósito que llevaban no les ha completado su vida del todo. Vale. Entonces ya hay otro proyecto de vida, ya es ese personal, ya construyó quizás una familia, ya dice, y ahora voy a pensar en mí. Así que la edad, no, sí, para algunos hay que decir, la verdad no me importa mucho lo que usted piense de mí, yo voy a continuar, porque es que usted no es el que me está manteniendo, Total. soy yo la que me estoy reconstruyendo. Y aunque cueste, hoy menos mal que existen buenas redes de apoyo que ayudan, listo, el emprendimiento, vamos a hacer cadenas, vamos a hacer redes, vamos a hacer networking, nos vamos a dar a conocer. Hoy hay una buena sororidad y hay unas buenas redes, así que la edad no, sí, influye, pero si yo me quedo, digo yo, achicopalado, triste, porque es la edad que tengo, es la que Dios me permite estar ahorita para salir adelante, así que lo voy a hacer y hay que seguir. Y hay que hacerlo. No, lo voy a total. hacer y hay que hacerlo directamente. Te quiero contar básicamente que en IMM uno de los, digamos que de los objetivos siempre es que las empresas o los emprendedores tengan escalabilidad. Efectivamente es lo que más les importa a ellos, pero nos hemos dado cuenta que la gestión empresarial a nivel de estos temas que estamos hablando, de, por ejemplo, personal, del tratamiento que tienes contigo misma, de los bloqueos que tienes, han sido muy importantes a la hora de nosotros hablar con esos emprendedores para que sus negocios sean escalables. Por eso precisamente estamos tocando este tema hoy, porque mucha gente se enfoca solo en el balance. Pérdidas y ganancias que lo entienden los contables, los fiscales, nuestro gestor David Cárdenas, pero creo que este tema, cuando reconoces y estás escuchando hoy a nosotras dos y dices, oye, yo estoy un poco ahí, porque tú empiezas a identificarte con cada cosa, con cada palabra que dices, y yo profundamente creo como en la frase de Steve Jobs que la gente no sabe lo que quiere sino hasta que se lo muestras, y cuando tú le muestras un plan como esto de, oye, ¿por qué no te haces un curso de reconstrucción? ¿Por qué yo creo que estás fallando en esto? Veo que estás muy sesgado a algo que te pasó en el pasado. La gente dice, oye, pues sí que lo necesito. Entonces aprovechemos para saber qué es lo que haces tú con los empresarios. Además de acompañar, de estar ahí, es entender que todo, mire, los deportistas, Sí. los empresarios, todos tienen un coach de asesoramiento personal. Es que no hay ninguno que no lo tenga. Por supuesto. Todas las personas que quieren salir adelante con sus negocios y en su vida personal tienen a alguien que los asesore. Sí. Yo no hablo solamente desde la parte académica mía, que por supuesto la tengo, porque es mucho estudio, mucha investigación,
es porque yo lo he vivido. Lo he vivido como migrante, lo he vivido como profesional, lo he vivido en Tu Resiliencia, que es mi proyecto personal y profesional. Así que sé de muy cerca de lo que estamos hablando, porque también he cometido errores, porque también he estado con personas que han cometido muchos errores y que en el transcurso del tiempo lo que yo no quiero que diga es que sané, porque uno no se sana. Uno aprende a transitar con eso y mejora muchos matices que tenía. O elimina bloqueos. Exacto, o sea, pero hay que tener una voz experta. Sí. Entonces a esos empresarios le diría, efectivamente, busquen a Daisy. Busquen a Daisy como esa parte emocional, Alice en la parte legal, pero sí es importante. Es importante, y hoy quiero también enfocarme en este episodio que yo sé que hablamos de muchas cosas importantes a nivel empresarial en otros episodios, a nivel de fiscalidad, trucos, pero creo que es tan importante esa evaluación empresarial de, ¿será que yo no estoy contando con un personal correcto porque tengo un bloqueo acerca de cómo me acerco a mi personal? Hablo de los empleados. ¿Será que yo no estoy asociándome con las personas correctas porque... Mire, es que eso es importante. Mire, y hubo algo que no toqué porque el tiempo también es corto, pero muchas veces tenemos sesgos familiares importantes. Sí. Del comportamiento que tenemos con las otras personas y a veces no lo sabemos. Ponemos muchas barreras, ponemos muchos límites con las otras personas. Claro. Entonces, a partir de ahí, hay alguien neutral que está viendo esos patrones y le va a decir, por ahí no es, porque el error de esa herida no sanada que usted no se ha dado cuenta es lo que está impidiendo que usted avance en las relaciones empresariales, avance en cerrar una venta, avance en conocerse a usted y decir, este fracaso no me hizo a mí más, me hizo más experta en lo que yo tenía que ser. Ve que cambia la visión, ve que ahí uno dice, definitivamente sí cometí este error, no lo vuelvo a cometer, pero eso no elimina el que yo sea una excelente persona, una buena profesional. Yo sé que el tema de los patrones es un tema muy extenso. Es importante también a nivel empresarial ver qué patrones tuvo tu padre, tu madre, tu tío. Aunque parezca tonto. Aunque parezca tonto, pero es esa identificación de dónde viene mi problema. ¿Será que es de algo que he venido viendo y que lo estoy también yo haciendo? Yo sé que es un tema muy extenso, pero danos algo, o sea, por lo menos que una persona, un emprendedor diga, oye, yo estoy cometiendo este error constantemente. ¿Cómo identifico que es un patrón? ¿Cómo identifico que es, digamos, que una costumbre que me he implantado en mi cerebro? ¿Cómo lo puedo identificar? Bueno, decirlo así es como muy a grosso modo, porque sí hay que hacer un análisis, pero sí es importante, parece tonto, pero es conocer quién, mire, parece muy tonto, pero es conocer quién es su papá, su mamá, cómo se relacionaba, qué relación tenía con el dinero. Claro. ¿Cómo se comportaba esa persona cuando tenía el dinero? Si lo veía como escasez o lo veía como algo natural y así mismo actuaba. ¿Cómo era su presentación personal? ¿Cómo era su presentación personal? Es que hasta en esa parte de la presentación personal es importante. Claro. O sea, yo puedo venir de un cierto lugar, pero yo tengo que saber en dónde me estoy ubicando. O su comportamiento. Pero es que eso es clarísimo, ¿sí? Vale. Yo puedo venir de una parte muy humilde, pero tengo que saber comportarme en donde yo estoy. Lo que digo, el cuidado con las finanzas. Yo miro el dinero desde la escasez. Si yo soy autoridad en un lugar, siento que estoy por encima o hace parte de el cargo que tengo en ese momento. Miren que son cosas que a veces no las ponemos en la mesa y son muy importantes hablarlas y decirlas. O sea, hay cosas que yo tengo que modular y mejorar y son indispensables. Mire, si ve, eso hace parte del empresario, eso hace parte de la persona, de cómo yo me estoy refiriendo a los otros. Yo tengo que ponerme en mi posición. En estos momentos estoy emprendiendo
soy empresaria, pero me lo tengo que creer. Claro, claro. O sea, soy fundadora de productos X, pero lo estoy haciendo, entonces yo me tengo que creer eso. O sea, estoy siendo grande, me lo tengo que creer. Ahora voy a actuar como una profesional, darme mi lugar. Son cositas, son pinceladas supremamente importantes para la persona que está emprendiendo, para la persona que se cree que lo está haciendo. ¿Cómo se relaciona con la gente? ¿Cómo trato yo a la gente? Desde, yo soy, o sí, yo sé quién soy, pongo mi autoridad y digo las cosas con firmeza. O con, pues venga. No, o sea, no. Oye, hoy hemos aprendido que perder un negocio no significa perder el valor como persona. Total. Fue lo que nos has enseñado totalmente. Pero detrás de cada empresa también hay un ser humano. Y eso creo que nos lo has dejado claro hoy con todo lo que hemos hablado, que el esfuerzo, que la dignidad de la persona. Dignidad de la persona, reconocer emociones. Yo creo que no hace débil a un empresario. Reconocer que me siento mal por esto no hace absolutamente ni relaciona para nada con la debilidad. Es que eso es lo que nos hace humanos. Pero ahí sí doy un pare profesional. Sí. Usted tiene que saber con quién hacerlo. Vale. Es bonito expresarlo. Importante, no es con todo el mundo. No. Vale. O sea, hay un respeto porque no es que usted se baje del estatus o se baje de su posición como jefa porque la van a tener que ver sensible y eso es lo que nos acerca a la humanidad. Pero sí es cierto que tenemos que aprender a llorar, a tener rabia, porque la rabia es muy real. O sea, esa persona que diga que yo puedo con todo y soy súper poderoso, voy a tener que explotar, pero ahí está la gestión de las emociones. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo ya no voy a poder tirar esto y es que estoy con el mal genio y me tiene que aguantar. No, se calma. O sea, calma porque eso es gestión de las emociones. Pero es válido llorar, es válido tener esa rabia, es válido sentirse ofuscado, pero no con las personas. Esa gestión de las emociones es súper importante, pero sí, con todo respeto, no puede ser, es bonito sentirse acompañado. Un abrazo genuino vale más que cualquier profesional. Ese abrazo de la persona que nos ayuda y nos dice, tranquila, que eso motiva mucho. Pero ya, o sea, hay que ser muy prudente con eso. Y muy consciente también. Bueno, gracias Daisy por acompañarnos y compartir esta mirada. Yo creo que también dentro de los empresarios que es importante y quienes nos escuchan hoy y además están en el camino del emprendimiento o ya están emprendiendo y están en el camino de la evolución, creo que es muy importante y es una etapa que deben empezar a concienciar, una etapa de aprender. Quisimos tocar este tema en IMM porque creemos profundamente que todos los aspectos empresariales abarcan un solo núcleo del éxito. Gracias por venir. Y muchas gracias por invitarme.